Saludos, mi apreciada familia de la Unión Venezolana Occidental. Que la bendición y la paz de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes. Quien les habla, el pastor Irving García, y sean todos bienvenidos a esta escuela del discipulado del módulo 2 en esta clase que lleva por título Idea Central del Sermón. Cuando nosotros vamos a estructurar un sermón, es necesario que siempre tengamos primeramente una idea central. Bien sea que tu sermón sea temático, sea textual, sea expositivo, sea histórico, sea biográfico, sea geográfico, el estilo o la forma que tú tengas de tu sermón, todo debe tener una idea central. Y la idea central debe estar basada en esa gran comisión que nos enseñó Jesús, que fue de predicar el Evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua, que les podamos enseñar la buena nueva de salvación para que ellos la guarden siempre en su corazón. Por eso, mi querido pastor, mi apreciado anciano, que quizás ya hayas preparado algunos temas por allí, es bueno que también a través de la clase de hoy podamos refrescar esos conocimientos. Y si este va a ser tu primer sermón, bienvenido a esta familia de predicadores, bienvenido a este ministerio. El Señor hará de ti grandes cosas. A través de tu predicación harás proeza para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y es que cuando nosotros comenzamos a predicar, cuando vamos a sacar un buen sermón bíblico, siempre estamos llenos de ideas y queremos plasmarla de una o de otra manera. ¿Cómo nosotros encontrar unas herramientas o encontrar el camino para que esas ideas no se escapen, ni pierdan su brillo, ni el poder que nosotros queremos que alcance? Pues en esta oportunidad, en esta clase, vamos a aprender 6 pasos que nos van a llevar a que nuestra idea central del sermón tenga ese poder bajo el Espíritu Santo, que será anunciada la buena nueva de salvación y va a ser una palabra que va a alimentar a las personas. Porque algo sí tenemos que tener claro, familia, es que ese sermón que estás predicando puede ser el primero de muchos que un amigo escuchará al conectarse con Jesús. Como también puede ser el último sermón que alguna persona escuchará antes de pasar al descanso. Y es el momento en el cual tú, con el poder del Espíritu Santo allí, de haber estudiado su palabra, la palabra de Jesús, anuncies con poder, anuncies con seguridad y anuncies con confianza. Vamos a estudiar el paso número 1. Ya cuando tú tienes tu mar de idea, cuando tienes allí tu océano de idea, es necesario que comiences a darle forma. Y lo primero que debemos hacer para darle forma es elegir el versículo de la predicación. Cuando tú tienes tu idea y lo conectas con un versículo, allí comienza a darle forma a tu idea central. El pastor John Stott, un doctor en homilética, él comenta que hay 4 factores que influyen en la selección de un texto bíblico. El primer factor es el personal. El texto me ha tocado. El texto tocó mi vida. Lo estudié en algún momento de dificultad, de adversidad, de enfermedad, de gozo, de alegría. ¿Dónde estudié ese texto? ¿En qué momento, las circunstancias de mi vida, ese texto fue un bálsamo, fue un gozo? Fue algo en el cual marcó y tanto que me lo aprendí. Ese es el primer factor a la hora de la elección del versículo. El segundo es el pastoral. Este pastoral ayuda a cubrir las necesidades de la iglesia. Murió un joven de nuestra iglesia, murió un hermano de nuestra iglesia, un líder de nuestra iglesia, uno de nuestros vecinos de nuestro grupo pequeño. ¿Qué palabras de aliento voy a dar? Este versículo influye para que las personas consigan el bálsamo y el consuelo en Jesús. O si nos toca festejar un grupo pequeño, un cumpleaños en nuestro grupo pequeño, estas palabras que voy a dar a través de este versículo van a ayudar a motivar a que esa persona que está cumpliendo años se siga consagrando todos los días a Dios. O más aún, si hay una crisis, una situación financiera en nuestro país por la crisis económica en tu iglesia, ¿cómo motivar a tu querido hermano, a tu querido miembro de iglesia para que aprendan a depender siempre de Jehová y traigan al alfolí los diezmos y las ofrendas? O más aún, si hay una falta de liderazgo por la migración que está viviendo nuestro país,
que están viviendo en nuestras iglesias, como si ese versículo le va a dar el ímpetu, la actitud positiva para que nuevos líderes tomen la iglesia y sigamos avanzando en el cumplimiento de la misión. El tercer factor es el social, y el social va de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Hoy en día vivimos en una sociedad que está un caos tremendo. No hay esperanza, no hay amor en la calle, no hay respeto, no hay solidaridad, no hay hospitalidad, no hay personas bondadosas. Entonces este versículo va a despertar en la sociedad eso de ser solidario, eso de ser hospitalario, de ser respetuoso, de ser amoroso, de ser bondadoso. Y el cuarto es el temporal. Este es aquel que transcurre en cierta época del año. Por ejemplo, en diciembre. Nuestros temas en diciembre por lo general van hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y eso es bueno, no es malo. Pero no solamente que nos podamos aferrar al canon del Antiguo Testamento, sino también podamos ir al Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? A ver, escoger el versículo en la predicación. ¿Y cuáles factores influyen en la elección de este versículo? Personal, pastoral, social y temporal. Vamos al paso número 2. Ya después que hayamos elegido nuestro versículo, el paso número 2 nos habla a nosotros de estudiar el versículo y tomar nota. Entonces, ya tienes el versículo, ahora vamos a estudiarlo. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Hay dos puntos importantes: el contexto del versículo y las palabras, las claves. Dentro del contexto del versículo tienes que leer y estudiar los versículos anteriores y los versículos posteriores. Pueden ser 5, 8, 10. Tú lo escoges. Incluso puedes leer todo el capítulo para poder ver y entender un poco más y comprender un poco más qué quiere decir ese versículo que tú has elegido. O todo el mensaje del libro también es bueno aprenderlo. Debes saber cuál es el tema del autor, qué quiere expresar el autor. Y puedes leer todo el mensaje del libro para que lo puedas llevar a ese versículo. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a leerlo allí. Dice: escudriñad las Escrituras, comienza diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te confieso algo. Cuando yo leí este versículo la primera vez, yo decía, esto es un versículo motivacional. Me invita todos los días a estudiar y a leer la palabra de Dios. Pero luego de que uno estudia el contexto o estudié el contexto de este versículo, pude comprender que hay algo más allá. Vamos a leer el versículo número 30. Dice: no puedo hacer yo nada más por mí mismo, sino oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús en Juan 5:39? Que Jesús es la fuente de vida eterna y que Él vino a cumplir la voluntad de aquel que lo envió, que fue su Padre. Ahora, quiero comprender un poco más esto de escudriñar las Escrituras y cómo es eso que consigo vida eterna. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué tengo que escudriñar? Para encontrar vida. ¿Y en quién consigo la vida? En Jesús. Cuando estudio el contexto de mi texto y el tema del libro, puedo comprender que Jesús le estaba diciendo a los fariseos: ajá, ustedes son los doctores de la ley, ustedes dicen conocer las Escrituras, pues vayan a ellas, porque ellas son las que hablan de mí. No me juzguen, no me critiquen, acéptenme que yo soy la fuente de vida. ¿Ya estás viendo? ¿Estás tomando nota? Es importante en este paso número 2, entonces, ¿qué cosa? Estudiar el texto y tomar sus apuntes. Paso número 3.
descubrir la idea exegética del texto o la idea principal del texto. A ver, ¿cómo yo le hago el exégesis? ¿Cómo yo extraigo la idea central de este versículo? Debe haber dos cosas: el tema y el complemento. El tema más el complemento nos da a nosotros una idea exegética. En el tema nosotros debemos hacernos 6 preguntas o algunas preguntas clave, tales como: ¿qué está hablando el texto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Vamos al Salmo 117, versículo 1, y vamos a comprender allí un poco cómo tomamos nosotros el tema. Dice: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Vamos a aplicarle el tema, vamos a aplicarle estos versículos. Estas preguntas: ¿qué está hablando el texto? El texto está hablando de alabanza. ¿Por qué? No le respondemos. ¿Qué? Tampoco dice. ¿Cuándo? Dice cuándo hay que hacerlo, si es en el templo, si es en la casa, tampoco dice. ¿Cómo? Tampoco dice cómo debe alabarse. ¿Quién? ¡Ay, sí! ¿Quién debe hacerlo? Todas las naciones y todos los pueblos. El complemento ahora. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué me está enseñando a mí ese texto? Ahora vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Ahora, ¿qué está diciendo el texto? Que toda nación debe alabar a Dios porque su fidelidad es ¿para qué? Para siempre. Aleluya. Entonces, ¿por qué hay que alabar a Dios? Porque su fidelidad es para siempre. Esa es la idea central, la idea principal de este texto. Entonces, a ese texto que tú has escogido, pregúntale: ¿qué me quieres decir? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A dónde? ¿Qué me estás diciendo? Y de esa manera vamos a obtener la idea principal de tu sermón. Paso número 4. El paso número 4 ya es crear tu propia idea de predicación. Cuando ibas a comenzar a estructurar tu sermón, o lo comenzaste a estructurar, tenías una idea. Elegiste un versículo, que fue el paso número 1. Estudiaste ese versículo y tomaste nota, que fue el paso número 2. Buscaste la idea principal, la idea exegética, que es el paso número 3. Ahora debes de crear tu propia idea de predicación. Debe de hacerlo de una manera que sea contemporánea, personal, concisa, significativa, positiva, repetición y reafirmación. Debes traer esa idea central a la situación de hoy en día. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si usted dice, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, quedó hasta allí. Pero ahora si usted dice, mira, el Señor le dijo a Josué, como te dice a ti, como me dice a mí, como nos dice a nosotros hoy en día, ya en lo contemporáneo, que nos esforcemos y que seamos valientes, una manera, ¿qué cosa? Personal, conciso, no hables mucho, haz tu idea central, dale el enfoque y listo. Algo que sea significativo y positivo. El Señor nos manda a esforzarnos y a ser valiente. Debes de repetirlo. ¿Cuántas veces en este minuto y medio anterior yo dije la palabra esfuérzate? Cuando tú repites esa palabra clave, el oyente se va a ir convencido de lo que tú le quieras enseñar. Y que tú puedas reafirmarlo, tú mismo debes de creer en esa idea. Porque si tú no crees en tu idea central, el mensaje no va a tener el énfasis y el valor que tú deseas darle. Por eso el Espíritu Santo necesita tomar de varias herramientas para poder llegar a ese punto y donde tú tienes que darle con tu ímpetu, con tu energía, esa idea única de predicación, con tu estilo, con tu forma de ser, a esa idea central para que tenga el éxito en la vida. Punto número 5. Determinar el propósito de mi sermón.
Ya tengo mi idea central. Ahora, ¿qué quiero enseñar yo con esta idea central para llevarla al sermón? ¿Quiero afirmar alguna de las creencias de mi iglesia? ¿Quiero reafirmar alguna palabra de Jesús? Por ejemplo, cuando dice, retén lo que tienes. Quiero explicar, quiero demostrar, quiero aplicar. ¿Qué quiero enseñar yo con esa idea central? Entonces es necesario que a esa idea central tú le pongas y le des un propósito para lo cual lo vas a cumplir. Y finalizamos con el paso número 6, que es escoger ya el formato de tu sermón. Ya tú tienes tu idea central explicada, tienes un problema al cual quieres atacar y muestras una solución. Y de esta manera, esa idea central del sermón, mi querido hermano, mi querido amigo que estás allí, para cuando le entregues tu vida a Jesús, ya puedas estar listo para preparar tu primer sermón. Mi querido anciano de iglesia, cuando te pares en ese púlpito, que salgan palabras del Señor, que salgan palabras de fuego en el nombre del Espíritu Santo. Pero para eso es necesario que nosotros tomemos una idea central. Vamos a repasar rápidamente los 6 pasos de nuestra clase del día de hoy. ¿Cuál es el paso número 1? Elegir el versículo de la predicación. ¿Cuáles son los 4 factores que influyen al elegir el versículo de la predicación? Personal, pastoral, social y temporal. ¿Cuál es el paso número 2? Estudiar el texto y ¿qué más? Y tomar nota. ¿Qué vamos a hacer para estudiar el texto? ¿Cuáles son los elementos? Son 2: contexto y palabras clave. ¿Cómo comprendemos el contexto? A través de los versículos anteriores y posteriores. Y también acerca del mensaje de todo el libro. Y las palabras clave las podemos tomar con una concordancia o con un diccionario bíblico. Esa palabra clave que tú escogiste, revisa cuántas veces se repite en el capítulo, cuántas veces se repite en el libro y cuántas veces se repite en el canon, bien sea el antiguo o el nuevo. Y eso te va a dar una vislumbre de lo que quiere decir esa palabra en ese versículo. Eso nos va a permitir a nosotros poder estudiar el texto y tomar nota. Paso número 3, descubrir la idea exegética del texto, que debe haber tema y complemento. En el tema, ¿qué vamos a hacer? Las preguntas. Y en el complemento, ¿qué nos está diciendo el texto? Perfecto. Vamos avanzando al paso número 4, que nos dice que debemos hacer ¿qué cosa? Crear nuestra propia idea de predicación, que debe ser como contemporánea, al día, personal, concisa, significativo, positivo, repetición y reafirmación. Todo mensaje debe ser positivo. Los mensajes que daba Jesús en él era siempre positivo y reafirmaba las buenas nuevas de salvación diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es el paso número 5? Determinar ese propósito de esa idea central a través de tu sermón, lo que quieres realizar. Si quieres afirmar alguna verdad bíblica de nuestra creencia, si quieres reafirmar una palabra de Jesús, hazlo en el paso número 5. ¿Qué es lo que quieres lograr con esa idea central? Y luego de que obtengas todo eso, escoge el tipo de sermón que vas a tener, si es temático, si es textual, si es expositivo, si es histórico, si es geográfico, si es biográfico, o si es mixto, si es textual con temático, por ejemplo. Y cuando ya obtengas eso, tu idea central va a dar ese auge y esa confianza para que prediques la palabra de Dios. Hemos finalizado nuestra clase de este día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Habló para ti el pastor Irving García y sigue adelante avanzando en esta escuela del discipulado del módulo 2. Que la paz y la bendición de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes.